Televisa presenta XFM. lo que se viene a continuación. Cuentos maravillosos. Se distinguen de otros cuentos tradicionales porque en su argumento los seres humanos conviven de manera natural con seres sobrenaturales o con objetos mágicos que resultan cruciales para el desarrollo de la intriga. Características: son de relato de carácter breve, de origen popular, de transmisión oral, trata de hadas, brujas, duendes, dragones, etc. O bien ocurren actos mágicos. Origen: muchos de los clásicos cuentos de hadas provienen de obras como Historias del pasado, del francés Charles Perrault, Cuentos de la infancia y el hogar, de los alemanes hermanos Grimm, las obras del danés Hans Christian Andersen, entre muchos otros. Ejemplos: El ruiseñor, el patito feo, el soldadito de plomo, la pequeña cerillera, la princesa y el guisante, Pulgarcita, las habichuelas mágicas, la reina de las nieves, las zapatillas rojas y el traje nuevo del emperador. Cuentos fantásticos. Cuando se habla de un cuento fantástico se hace alusión a un tipo específico de relato literario, a menudo orientado tradicionalmente a un público juvenil, en el que se inaugura un mundo posible distinto al mundo real, en sus leyes y reglas de funcionamiento. Dichos en otras palabras, los cuentos fantásticos proponen universos ficcionales lo más despegados posible de la realidad. Lo fantástico, visto así, es una categoría de la ficción que sirve para distinguir entre distintos modos de narración literaria, por ejemplo, entre los relatos de corte realista o de ciencia ficción, etc. Por ende, lo representado en un cuento fantástico desafía las leyes de la razón y carece de existencia comparable mediante nuestra experiencia del mundo. Eventos ficcionales como la magia, los fantasmas, las criaturas imaginarias, los dioses o las fuerzas sobrenaturales suelen definir el imaginario de lo fantástico. El cuento fantástico ha sido cultivado extensamente a lo largo de la historia de la literatura, alcanzando en muchos casos niveles estéticos o poéticos de suma importancia, y en otros siendo relegada a las lecturas de entretenimiento infantil. El cuento fantástico es una historia con elementos increíbles, relacionados como si fueran verdaderos y reales. Algunos cuentos son exageraciones de eventos reales. Veremos un ejemplo de dichos cuentos, el cual es Rapunzel, de los hermanos Grimm. A continuación, veremos la historia de todo lo que le sucedió a Rapunzel y por qué es un cuento fantástico. En la colección de cuentos de los hermanos Grimm, Rapunzel es el número 12, correspondiente al tipo 310 de la clasificación de Arne Thompson, la doncella en la torre. Los hermanos Grimm escribieron dos ediciones diferentes de esta obra, y concretamente en el cuento de Rapunzel existen varias diferencias entre ambas. En la primera versión, el príncipe deja embarazada a Rapunzel, que inocentemente y sin saber lo que le sucede, le pregunta a la hechicera por qué sus ropas le quedan pequeñas. Por ese motivo, la bruja descubre las visitas furtivas del príncipe. En este momento, la malvada envía a la joven embarazada a una tierra lejana, hostil y solitaria, a dar a luz sola. Cuando el príncipe se entera, se tira de la torre y cae sobre un espino, dañándose los ojos y quedando ciego. Pero su amor por Rapunzel, que es abandonada en el desierto tras dar a luz a dos niños, acaba devolviéndole la vista, al menos un final feliz que no era muy común en los cuentos de los hermanos Grimm. En la segunda versión, el cuento está mejor explicado y más detallado. Así, por ejemplo, se define mejor a la bruja, a la que se le otorga un nombre, Gothel, y se da más información sobre el antojo obsesivo de la madre por los raponchigos del jardín de la bruja y los robos del padre.
La historia de ambas versiones no cambia demasiado la una de la otra, pero hay detalles que no aparecen en la primera y aclaran bastante la historia. En esta versión, la bruja se entera de las visitas del príncipe, ya que Rapunzel le pregunta a Gothel, la bruja, por qué ella pesa tanto en comparación al príncipe, que sube muy rápidamente, pero esta vez no se menciona en esta versión el embarazo. Gothel le corta la melena a Rapunzel y la abandona en un desierto. El príncipe logra subir a la torre con el resto del cabello de la chica y se encuentra cara a cara con la malvada bruja. En la versión de 1857 se explica que al caer unos espinos se clavan en los ojos del príncipe y por eso se pierde la vista. Al final de la última versión se añade un párrafo que termina en que el príncipe se lleva a Rapunzel a su reino donde viven felices por siempre. Cuento original. En este cuento se trató la sexualidad adolescente con la figura de un príncipe que, en vez de rescatar a la chica, mantiene relaciones con ella en una torre de la que no puede escapar. Rapunzel, esta joven inocente, sufre entonces una doble sumisión. Por un lado, el trato carcelero de Gothel y por otro lado, el abuso sexual del príncipe. Más adelante, este príncipe se pincha los ojos en unos espinos como castigo por acostarse con ella, pero más adelante también tiene un final feliz junto a ella, al encontrarla, recuperar la vista y volver a su reino. Como este cuento clásico, Rapunzel, existen muchos otros que han sido adaptados para niños a lo largo de la historia, como lo son Blancanieves, Cenicienta, Peter Pan, entre otros. Conclusión. En conclusión podemos ver que este maravilloso cuento clásico ha tenido mucha trascendencia y a pesar de tener distintas versiones, unas con algunos rasgos diferentes y otras similares, siempre será un cuento fantástico, en el cual muestra que la imaginación no tiene límites y eso lleva a generar grandes ideas. El cuento de El gato con botas es un cuento de hadas que fue escrito por Charles Perrault a finales del siglo XVII en su libro de cuentos llamado Cuentos de Mamá Ganso. La historia aparece registrada en algunos manuscritos anteriores a este libro, por lo que el libro de Perrault se trata de una colección de 8 cuentos de hadas que fueron modificados por este autor para su publicación. Fue gracias al éxito de este libro lo que hizo que la historia del gato con botas se volviera tan popular. Este éxito se atribuye a la habilidad literaria empleada en la narración de estos cuentos, como el recurso a la hora de utilizar la aparición de pasajes que son insignificantes para la trama. Alguna que llama especialmente la atención en este cuento de El gato con botas. Este cuento está planteado con un tono alegre, en el que llama la atención la picardía del personaje y plantea la historia desde una perspectiva que han sido criticadas por su dudosa moralidad. Por otro lado, otros han sabido ver los valores de confianza en el trasfondo de este cuento, tal como el joven molinero decide confiar en el gato, enseña cómo el hecho de dar la oportunidad a otros de ayudar puede ser provechosa para uno mismo. En conclusión, podemos decir que El gato con botas es una ilustración de género narrativo, escrita de un suceso imaginario donde se engrandece el gesto del gato, de haber convertido a su amo en un caballero y así disfrutar de su cariño y amistad. Análisis del cuento. El gato de la historia quiere mostrar a su amo que la verdadera riqueza no estriba en la posesión de muchos bienes, sino que en elevarse de nivel, en adoptar una actitud creativa para fecundar así las realidades de nuestro entorno. Le pide unas botas para andar, porque no se limita a actuar como podría esperarse un gato, sino que va a ir más lejos. Se va a abrir a la novedad desplegando toda su inteligencia para favorecer a su amo, es decir, adopta una actitud creativa y con ello se eleva de nivel. La creatividad implica contemplar las realidades del entorno no como objetos con una utilidad inmediata, sino como hábitos, es decir,
como fuentes de posibilidades. Ser creativo supone apertura y disponibilidad para ofrecer las propias posibilidades y receptividad para aceptar las que otorgan las realidades del entorno. El gato no se limita a lo más inmediato, a lo útil. Podría llevar los conejos a su amo para que se los comiera y así solucionaría momentáneamente el problema de saciar el hambre. Tiene una visión de largo alcance y actúa previendo las consecuencias de sus actos. Va llevando los obsequios al rey en nombre de su amo, el marqués de Carabas. La amistad verdadera busca el bien del amigo, se esfuerza en promocionarlo, en el nivel de los objetos. El joven era el pobre hijo de un molinero, pero el gato, que es su amigo fiel, se esfuerza en elevarlo de nivel. A esa elevación alude el que lo llama marqués. Cuando en sus correrías se encuentra con el mal, en la figura del lobo, el gato lo vence, pero no con sus mismas armas, es decir, no descendiendo a su nivel y utilizando la fuerza, sino con la astucia, y finalmente consigue que su amo se instale definitivamente en el nivel de la creatividad. Llega a lo más alto, yerno del rey, despliegue todas sus facultades, enamora a la hermosa princesa y alcance así la felicidad. No es rico el que posee objetos, sino el que se eleva de nivel, porque lo realmente valioso lo lleva al hombre, a su plenitud, se encuentra en el nivel de la creatividad.